En este punto de la mañana vamos a hacer balance en cuanto a la economía, esta situación de crisis que se avecina, donde también se empieza a instalar la palabra recesión. Vamos a hablar con Urbano Medina, que es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna. Señor Medina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como digo yo, en este contexto económico se ha instalado esa palabra, la de recesión. Comienza a oírse con mayor frecuencia. Sin embargo, el Banco Central Europeo habla de una recesión moderada, lejos de ese escenario del año 2008. No sé si ustedes, los expertos, opinan lo mismo. Vamos a ver, las circunstancias han cambiado. ¿Por qué? Porque estamos en tipos de inflación que superan el 2% que teníamos hace tiempo, o sea que ya hemos entrado en los 2 dígitos. Tenemos también un mercado financiero donde hay tipos de interés más altos, acuérdense de tipos de interés incluso negativos, y para el Euribor es un efecto directo en las hipotecas, y además hay una mayores turbulencias motivado por temas geopolíticos y de la guerra con Ucrania, con lo cual la situación ha cambiado. Realmente se está hablando de una posible recesión, no se sabe, el futuro no es posible vislumbrarlo, no es posible dibujar. ¿Pero qué condiciones se deben dar para hablar de recesión? No, tú puedes decir, mira, yo quiero un futuro determinado y entonces trabajar para ese futuro. Y tú dices, el futuro posible, pero ¿en qué va a ser el futuro? No se sabe. Además, con los temas de Ucrania, con los temas geopolíticos, con los temas de la energía, todo esto está un poco complicado. Ahora, lo que sí es cierto es que unos hablan de posible recesión severa, y otros hablan de un ajuste técnico, es decir, una posible recesión que es un PIB negativo en 2 trimestres y que esto se recuperará a lo largo del 2023. Ahí está la historia. Yo me he levantado algo optimista por los temas de la inflación y por los posibles acuerdos en la Unión Europea con el tema energético, que por fin van a intervenir el mercado energético. Yo no soy partidario de intervenir el mercado energético. En este caso hay que dejar al mercado que trabaje. Pero es que esto es una situación distinta, esto es una guerra. Y Putin está estableciendo políticas restrictivas y amenazas a Europa, con lo cual Europa tiene que reaccionar. No es posible que Europa reaccione tarde, hay que reaccionar mucho más rápido, y parece ser que los líderes se están poniendo de acuerdo en intervenir en el mercado. Y en cuanto al PIB, ¿España va a tener un papel quizás más destacado que el resto de países europeos? Bueno, España siempre se comporta con alegría y con tristeza en los momentos duros. Acuérdense de la pandemia, que el efecto fue muy superior en España que el resto de países, y en Canarias más, por la dependencia del turismo, que efectivamente tiene un efecto restrictivo con el tema de la COVID. España sube el PIB. A medida de que hay cierto crecimiento, el PIB sube más. Y Canarias también, por el efecto, como digo, del turismo. Pero bueno, esto no nos puede ensombrecer en las políticas que es necesario realizar sobre reformas y de mejorar el sistema productivo, que efectivamente en España hay distorsiones, ¿no? Bueno, el caso es que estamos hablando de datos macroeconómicos que quizás los ciudadanos que nos están escuchando no entienden demasiado. El ciudadano se pregunta cómo me va a afectar a mí esto en mi vida cotidiana. El tema de la inflación, por ejemplo, la subida de los tipos de interés de cara a pagar la hipoteca. ¿Al ciudadano cómo se le presenta esta situación? Bueno, todos tenemos hipoteca, por tanto a todos nos va a afectar. Hay que olvidarse de los tipos de interés negativos. Esto era una falacia económica, el tipo de interés negativo. En ningún manual de finanzas existe el tipo de interés negativo, con lo cual hemos vivido durante muchos años con tipos de interés muy bajos. Esto va a cambiar, los tipos de interés van a ser algo altos. Y esto va a afectar al Euribor, que el Euribor es el que sirve de referencia para las hipotecas. Y van a subir la cuota, la hipoteca mensual va a subir en los ciudadanos, con lo cual va a haber un efecto. Depende del tipo de hipoteca, depende del diferencial, cada uno lo vivirá de diferente forma, pero sí les va a afectar negativamente. Bien, eso con respecto al tipo de interés. Con respecto a la inflación, a todos los ciudadanos y sobre todo a los que tienen menos recursos les afecta más. La inflación es algo corrosivo, pero parece ser que
algunos motivos de la inflación se han eliminado. Por ejemplo, mire, la inflación empezó a subir en marzo de 2021. Después, por los efectos de la COVID, no había guerra de Ucrania. Empezó en marzo de 2021 y todo el crecimiento de la inflación, hasta el 9 y pico %, fue hasta julio. Con lo cual, la guerra de Ucrania creo que fue en marzo. El 24 de febrero. 24 de febrero del 2022. Pero ya la inflación empezaba a crecer. Con lo cual, hay dos causas de la inflación. El incremento de la demanda por la COVID, porque nos desaforamos y generamos más consumo, eso subió los precios y los problemas de suministro. Y luego se agravó con los temas de energía, como sabemos todos, que la guerra de Ucrania fue la mayor causa. La inflación en Estados Unidos es distinta a Europa. La inflación en Estados Unidos es debido a calentamiento de la demanda, mayor demanda que oferta y a problemas de la oferta. Los problemas fundamentales en Europa es por la energía, ese componente. De hecho, que la subyacente está en un 6,4. Hay un punto positivo que es que en agosto, de 10,8 en julio, ha pasado la interanual a 10,4, con lo cual ahí se habla incluso de que probablemente no siga subiendo. No sabemos, pero probablemente. Para los ciudadanos, la inflación hay una cosa buena que está pasando, que no pasó en los 80, cuando tuvimos mucha inflación, que la inflación de los 80 tuvo efectos de segunda ronda. ¿Qué es esto? Que las empresas, por la subida de salarios es más fuerte, por los convenios, muy ajustado a la inflación, y los costes también muy ajustados a la inflación. ¿Qué pasa ahora? Los salarios no han subido como los años 80, han subido una media de 2,5% más o menos. Y el resto de costes, salvo energía, que sí ha tenido un componente muy fuerte, pero el resto de costes ha subido la inflación, pero las empresas no lo han trasladado a los precios porque hay mucha competencia y hay que vender. Se vende menos, si subo los precios vendo menos, por lo tanto los efectos de segunda ronda son menos. Esto es una parte positiva para el consumidor. Y ya brevemente, señor Medina, sabemos que la inflación no solo es de España, está afectando a todos los países europeos, de ahí también nuestro principal motor económico, el turismo. Dependemos de países europeos para alimentarnos la próxima temporada, la temporada alta, la de invierno. ¿Sufrirá el turismo en las islas? Vamos a ver, la inflación en Canarias se ha comportado mejor que en España. Los tipos de inflación han sido inferiores a España. Y el PIB ha crecido muchísimo más en Canarias que en España. Eso ha sido positivo. Por tanto, ha habido un efecto. Los problemas de Canarias son otros, como de desigualdad y problemas de sueldos bajos, en fin. Esto que no voy a detallar ahora. Pero en lo que es el comportamiento en grandes cifras, Canarias se ha comportado mejor. Todo va a depender del mercado europeo. Bueno, yo cuando venía en el coche estaba pensando, yo digo, bueno, si efectivamente no se ponen de acuerdo con los temas energéticos y si hay más frío en Europa, vendrán a Canarias, porque aquí es la primavera eterna y entonces esto nos beneficiará. Bueno, esto es una tontería, no quiere decir que tenga su fundamento, pero efectivamente va a depender mucho de lo que es el mercado, sobre todo británico, y el mercado alemán. Y luego, también todo depende de los efectos de la recesión. Una recesión muy fuerte nos va a afectar. Es verdad que hay una expectativa de gasto en el turista mejor, que esto ha sido bueno, positivo para el turismo en Canarias, ¿no? Pues Urbano Medina, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de La Laguna. Gracias como siempre por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Nada, muchas gracias. Hasta luego.